Comencem amb la comunicació. Els dimarts sempre ens agrada saber com poder comunicar-nos millor, perquè és que és molt important saber comunicar-se. Això sí, de vegades, sense parlar, també ens comuniquem. Per això sempre AC9 sempre ens porta un col·laborador, un professional de la comunicació no verbal. I avui tenim a Sílvia Panadeiros, que ja li podem donar bon dia. Buenos días, Sílvia. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Oye, Bueno, Kim, hoy... dime. Nada, dime tú. Que digo que te iba a decir que qué importante es esa primera imagen que damos o esa manera de comunicarnos sin hablar. Sí, efectivamente. Yo quería, en esta sección que vamos a tener ahora con Sense Control, quería hablar de la importancia de la comunicación no verbal en nuestro día a día, ¿no? Y de por qué debemos de mejorarla. Bueno, yo te voy a dar una serie de tips de por qué debemos de mejorar nuestra comunicación no verbal. Y bueno, el primero de ellos es porque somos seres sociales, porque necesitamos estar integrados, porque queremos estar cómodos en nuestro entorno, porque queremos tener menos conflictos con los demás, Claro. porque queremos sentirnos más seguros de nosotros mismos, y entonces eso influye en cómo nosotros generamos una muy buena impresión en los demás o cómo podemos mejorarla, claro, porque es algo que podemos trabajar. Totalmente, y sobre todo hay personas, por ejemplo, que les puede la timidez y entonces a lo mejor les cuesta mucho más el poderse comunicar. Sí, exacto, has dado en el clavo. Es que una de los pequeños consejos que me gustaría dar a nuestros oyentes, a la audiencia, es que tenemos que conocernos a nosotros mismos primero para poder trabajar nuestra comunicación no verbal. Es decir, hacer como una labor de introspección, ver qué áreas tenemos que mejorar para ayudar a comunicarnos mejor, ¿no? Por ejemplo, tú lo acabas de decir muy bien ahora, si somos unas personas tímidas, pues tendremos que trabajar ese área, ¿no? Y si somos unas personas que hablamos mucho y no dejamos hablar a los demás, pues también. Claro. Entonces, bueno, en relación a la pregunta que tú me hacías, sí me gustaría hablar de cómo podemos caer mejor a los demás, ¿no? Cómo podemos mejorar esa primera impresión. ¿Cómo Entonces, te voy a dar una serie... ¿Cómo al menos tener una buena entrada? Una buena entrada. Bueno, pues una buena entrada siempre con una muy buena expresión facial, con una sonrisa, una mirada relajada, genuina, natural. Eso es una muy buena manera de entrarle a cualquier persona, a una persona que acabamos de conocer. Claro. Otra manera también es la cercanía, es decir, no acercarnos, el canal de la proxémica, ¿no? Se conoce en la comunicación no verbal, es su estudio, ¿no? Y sería no acercarnos demasiado a esa persona que queremos conocer, porque podemos invadir o se puede sentir invadida en su espacio personal. Y esto entra muy en juego en lo que es la capacidad de observación de las personas, ¿no? Tenemos que observar en qué contexto estamos y qué es la persona que tenemos enfrente, si estamos en un contexto profesional, en un contexto personal, y tener, bueno, pues no acercarnos demasiado, por ejemplo, controlar el uso del tacto, si le queremos o le podemos dar la mano, si esa persona se encuentra receptiva, etcétera. Claro. El tono de voz me imagino que también es importante. El tono de voz, claro, el cómo nos dirigimos, el mirarla a la cara también, ¿no? El sentirnos relajados, el sentirnos tranquilos, serenos, eso pues denota o nos va a ayudar a generar una muy buena primera impresión. ¿Hay que mirar directamente a los ojos o hay que buscar un punto intermedio? Porque hay veces que yo he oído, uy, no, porque si miras a los ojos es como intimidante. Has de mirar en un punto. ¿O cómo se debe mirar? Se debe mirar a la cara. A los ojos puede ser desafiante, claro, dependerá de la situación, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces a las personas nos cuesta mirar a los ojos o a la cara de otra persona. Entonces, una buena manera, si te cuesta y eres una persona tímida, pues es mirar hacia el entrecejo, ¿no? Entonces, quizás puedes disimular esa situación y sentirte más cómodo. Claro. ¿Se puede llegar a cambiar una primera impresión?
Sí, se puede. Si has dado una mala impresión, sí podemos modificar obtener esa segunda oportunidad, como diría yo, ¿no? Entonces, bueno, podemos trabajar muchos aspectos de la primera impresión que queramos mejorar. Por ejemplo, he seleccionado una fotografía, Sí, no creo que sé tenemos si... una fotografía. Tú vais dando paso cuando tú quieras una fotografía, solo tienes que pedirla. Y nuestro equipo la Pues yo pone. la pido. He Muy bien. puesto, no sé si la tenéis, Vamos a una por ella. fotografía. Vale, perfecto. Ahí Pues está. mira, esta fotografía, claro, es de Pablo Casado y Sí. vemos, bueno, que hay un antes y un después. Y es porque él quería trabajar esa primera impresión, ¿no? Vemos que a un Pablo Casado, cuando comenzó en política, bueno, pues que vemos como esa cara jovial, aniñada, joven, que quizás no era la más adaptada para el puesto que ocupaba, ¿no? Entonces, él pues ha dejado crecer la barba, ¿para qué? Para generar esa mejor impresión en los demás, una impresión de seriedad, de profesionalidad, más adaptado a, bueno, al puesto que ocupaba en política, ¿no? Entonces, quiere decir que a lo mejor la barba también podría ser una herramienta de trabajo o de imagen. Sí, sí, claro. El canal de la apariencia es uno de los canales de la comunicación no verbal, es un canal de estudio y que podemos usar para mejorar nuestra primera impresión. También podemos usar otros canales como el de la proxémica, como el paralenguaje, etcétera. O sea, hay muchísimos canales a tener en cuenta en este ámbito. Y luego está el tema de la seguridad en uno mismo. Me imagino que también a lo mejor el tener barba y bigote pues le da como más seguridad, ¿no? Más aquí estoy yo. Efectivamente, impone un poco más, ¿no? Que es lo que realmente, pues a lo mejor él quería conseguir, ¿no? Esa seriedad en su trabajo. También una de las maneras de generar esa seguridad en uno mismo sería, bueno, pues tener la capacidad de poder comunicar con tranquilidad, con humildad, ser las personas seguras en sí mismas en la comunicación no verbal son personas que tienen en cuenta a la otra persona, ¿no? Claro. No sé si has conocido a gente que empatizan, que dejan hablar, que escuchan, practican lo que es la escucha activa y no sé, Elena, si te has encontrado con personas que tú nada más conocerlas no te dejan hablar Hombre. y tú como que tienes que pedir el turno para poder hablar, ¿no? O que has pedido, mira, necesito hablar porque estoy fatal y quedas con esa persona y al final acabas escuchando a la otra persona. Pues exacto, eso no denota seguridad. Es decir, cuando hablas demasiado y no tienes en cuenta a las otras personas, bueno, significa más bien todo lo contrario, ¿no? Que eres una persona insegura de ti misma. Y también otro aspecto a tener en cuenta para la seguridad, no sé si te ha pasado, que conoces a personas que estás hablando con ellas y que no paran de tocarte, no paran de tocar el brazo, dando como toquecitos. Me pone muy nerviosa los golpecitos en el brazo. Los golpes esos famosos golpes en el brazo, es decir, que tú ya le estás prestando atención, pero al mismo tiempo esa persona te está tocando el brazo porque quiere que le prestes todavía mucho más atención, como si la que le estás prestando no fuera suficiente, ¿no? Claro. Y eso denota una enorme inseguridad, ¿no? En la comunicación de una persona. Claro. ¿Cómo podemos influir a una persona con nuestra comunicación no verbal? ¿Se puede llegar a influir a una persona? Sí, por supuesto. Y quizás, bueno, la mejor manera de influir en los demás, ya lo expliqué hace ratito, es con una muy buena sonrisa, con una conocida, no sé si todos la conocéis, la famosa sonrisa Duchenne, que es una sonrisa genuina, es una sonrisa natural, en la que se le conoce como la sonrisa verdadera, donde se elevan la comisura de los labios y se elevan los pómulos y los ojos se rasgan. Entonces ahí estaríamos teniendo una sonrisa auténtica. La que yo digo, la de sonreír con los ojos, que es muy bonita. Efectivamente, la mirada dice mucho también, ¿no? A la hora de sonreír. Es decir, es una sonrisa que acompaña la mirada. Creo que tenemos una foto de Barack Obama. Sí, si no tenemos una foto seguro, de hombre, que sonríe que no veas. Pues él era una persona con una capacidad de influenciar en los demás enorme, ¿no? Y él usaba muchísimo, y sigue usando, la sonrisa como
un método para poder influir en los demás. Y como ves, bueno, pues ahora mismo en esta foto podemos ver esa sonrisa que yo acabo de describir. Sí. Es decir, una sonrisa Duchenne, auténtica, donde le va la comisura de los labios, donde se le ve una mirada alegre, un aspecto y una expresión pues, facial de alegría. Yo siempre digo, la sonrisa es que cambia una situación, cambia el día, lo consigues casi todo con una sonrisa. Es que con una sonrisa puedes llegar muy lejos en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, por eso yo pues creo que o en comunicación no verbal, se cree que es una de las mejores maneras de influir en los demás. Claro. ¿Y cómo podemos ser más carismáticos? Pues muy buena pregunta, Elena. El carisma es la capacidad de influenciar en los demás o de que los demás, hacer que los demás no se olviden de ti, ¿no? Que se acuerden de ti más a menudo, ¿no? Y es algo que podemos trabajar también, ¿no? ¿Cómo podemos ser carismáticas? Pues podemos ser siendo personas auténticas, sinceras, creativas, siendo uno mismo. Es como se consigue ser más carismático. También con el tiempo, con el paso de los años, uno va adquiriendo más seguridad en su trabajo o en sus relaciones y eso también hace que seas una persona mucho más carismática. Bueno, lo que pasa es que, claro, vivimos en una sociedad también que el egoísmo es tan grande que a veces ese carisma se olvidan, pero luego se acuerdan cuando a lo mejor te necesitan. Pero ¿tú crees que ese carisma siempre queda? Ese carisma, como bien te acabo de decir, hay que trabajarlo. Entonces hay personas que no sé si conoces que, por ejemplo, no son nada coherentes. Entonces la coherencia es anticarismática por excelencia. Podemos conocer a muchísimas personas que podemos seguirlos en redes sociales, influencers, etcétera, o personas que conocemos de nuestro entorno y vemos que, bueno, que suben un contenido, que suben fotografías, pero no sé si te ha pasado alguna vez que tú conoces a esas personas en la realidad y te llevas una enorme decepción. Porque Totalmente. no recuerda nada lo que publican o lo que intentan transmitir en sus redes sociales con lo que realmente son, ¿no? Entonces, el carisma, lo que te intento decir que puedes ser una persona egoísta e intentar hacer un papel, pero es que ese papel, si no eres tú mismo, se caerá. Sí. Una persona que es o que fue muy carismática, que yo creo que lo será toda la vida. Y tenemos la foto de ella, que es Lady Di. Sí, Lady Di, bueno, yo creo que era una de las personas más carismáticas por excelencia de la historia de la humanidad. Bueno, ¿y por qué era carismática? Por lo que te acabo de decir. Es decir, ella llegó un momento en su vida que decidió romper las normas y ser ella misma. Vivir la vida que ella quería vivir y eso la hacía muy carismática, ¿no? Por eso todo el mundo hablaba de ella, porque no seguía las normas de la Casa Real Británica, ¿no? Y bueno, ella era carismática por muchísimas cosas que se quedaría para otro programa, Elena. Claro. Entonces, ella era una persona pues muy cercana. Yo creo tímida. Que es una de las pocas muy tímida, sí, muy tímida, muy cercana, y era una de las pocas personas que era capaz de usar el tacto sin invadir, sin que los demás se sintieran invadidos, y eso muy pocas personas pueden llegar a hacerlo. Bueno, no sé si estarás conmigo, pero se le veía como una persona como delicada. Hay personas que pueden tocar delicadamente y hay otras personas que a lo mejor es más brusco. Exacto, pero ella no era nada invasiva, es decir, Claro. Hay un montón, muchísimas imágenes de ella intentando abrazar a niños, huérfanos, siempre cercana al público, entonces, y eran imágenes donde ella usaba muchísimo el tacto y sin embargo no era un tacto para nada controlador, es decir, ella lograba transmitir esa cercanía a los demás. Y eso lo hacía carismática. Claro, me imagino también que a lo mejor, no sé si tú estarás de acuerdo, pero las personas carismáticas, cuando lo son, al cabo de poco tiempo se les echa mucho de menos. Se les echa mucho de menos, sí. ¿Verdad? Pero mira, una cosa, Elena. Sí, pero las personas carismáticas que usan su carisma para hacer el bien. Pero ser una persona carismática no implica que tú seas una buena persona. Y te voy a poner un ejemplo. Todos conocemos a Hitler, ¿no? Hitler era una persona tremendamente carismática. Por no decir que una de las personas más carismáticas de la humanidad.
Y mira Claro. cómo él ha usado su carisma. Pues precisamente es la antítesis de Y no Diana se de le Gales, echa ¿no? de menos. Y no se No le se echa le de echa menos. de menos. Entonces, claro, yo me imagino, Elena, que tú echarás de menos a a las personas carismáticas y buenas Claro, personas y amables, ¿no? Y honestas, claro. claro, yo relaciono carismático con algo positivo, algo bonito. Y ves, nunca me he parado a pensar que es verdad que también hay partes duras que pueden ser carismáticas. Es que el carisma puede ser una connotación negativa y positiva, depende cómo lo veas, claro. Te acabo de Claro, poner dos ejemplos, que sí, son la antítesis carismática. sí. No, no, y es que además me imagino que además Adolf Hitler es para analizarlo, pero vamos, Era un encantador, usaba su carisma para encantar a las masas, ¿no? Y hombre, lo logró. el poder de convencer a masas, yo no sé si es cuestión de inteligencia, pero tienes que ser muy buena estratega Estratega y carismático, y que lo carismático. era. Que Hitler era una persona Con enormemente carismática, y con sí, lo ese dedo conseguía. así, ¿no? Persuadía muchísimo, sí. Era un gran persuasivo, sí, una persona muy persuasiva, sí. Y un gran orador. Usaba muchísimo la voz para poder influir en todas, Claro. pues, lo que ha sido capaz de influir, ¿no? En las personas. Silvia, hagamos un pequeño resumen de los pasos, de aquellos tips importantes para entrar bien y ser carismático. Bien, pues primero, Sí, una buena expresión facial y una sonrisa. Una sonrisa sincera, genuina. natural y siempre mirando a la cara. Ujú. Perfecto. Se- Y segundo, por ejemplo, tener la capacidad de escuchar a los demás, ser personas empáticas, darle a la otra persona que tenemos al lado, enfrente, el lugar, saber estar en su lugar. Eso genera una muy buena primera impresión. Comunicar con tranquilidad, con serenidad. Comunicar practicando la escucha activa también genera una muy buena impresión. Y la apariencia, por La supuesto, apariencia. ser personas, claro, aseadas, ser Claro. personas, bueno, pues, con una vestimenta adecuada siempre para el contexto. Eso también nos va a ayudar a generar una muy buena primera Y impresión. vigilar con el tacto, no dar esos golpetazos. El tacto hay que tenerlo más, exactamente, es algo que hay que tener muy en cuenta, sí, Más hay que saber controlado. cómo usarlo. Más Más controlado. controlado, efectivamente. Pues Sí. muchísimas gracias, Silvia. Nos vemos muy prontito, de nuevo. Nos vemos. Un Gracias beso. a ti, Elena. Gracias. Que Un vaya beso. bien.